tomar sus asientos y los invito a abrir sus Biblias en Josué capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Vamos a leer Josué capítulo 1 del versículo 1 al 9 para que el Señor nos bendiga durante este año 2017 y sea un año de conquista. Amén. Sea un año de conquista porque los que sirven al Señor conquistan, van conquistando cada vez más. Pero vamos a entender qué es lo que tenemos que conquistar primero. Vamos a ver lo que aparece aquí en la presencia del Señor, en su palabra, lo que nos va a hablar en Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Vamos leyendo. La palabra del Señor dice así: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios les dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberá prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo le entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Oremos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias desde ya, porque tu palabra, Señor amado, ha sido leída y ya tenemos bendición, Señor. Ya, Señor amado, está la bendición de poder escuchar con libertad y poder compartir con mis hermanos libremente tu palabra, Señor. Pero queremos que tú sigas hablando a nuestra vida, que tú sigas hablando a nuestro corazón, que tú sigas profundizando, Señor amado, tu enseñanza en nosotros para que nos lleves a obedecerte y a someternos a ti. Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida y gracias por lo que vas a seguir haciendo. Que hoy día, Padre amado, tu palabra, Señor amado, pueda hablarnos en forma clara, Señor, y motivarnos a actuar en dirección a tu preciosa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros vamos a ver que Dios quiere que conquistemos, pero ¿qué conquistar? Por eso le puse como título al mensaje: Conquistando la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros nos vemos en Josué y vemos este pasaje que es hermoso, muchas veces lo leemos y tomamos ánimo y tomamos energía para decir que tenemos que avanzar, que tenemos que conquistar, que tenemos que ser valientes. Pero ¿qué conquistar? Porque podemos conquistar incluso nuestras propias metas, nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque cuando Josué fue llamado en este momento a conquistar, estaba siendo llamado a tomar la dirección de lo que Dios quería, no lo que Él quería. Ya estaba comenzando aquí este libro y había pasado un hecho importante. En el versículo 1 nos dice que había muerto Moisés. Estaban a las puertas de entrar a la tierra prometida por segunda vez. 39 años antes ya habían estado en ese lugar. El pueblo de Israel ya había estado en ese lugar hace 39 años antes, pero no habían entrado a conquistar la tierra prometida. No habían entrado a tomar posesión porque todavía su conocimiento de Dios no era tan perfecto que los llevara a ser valientes y que los llevara a obedecer a Dios y comprender que lo que Dios les decía se iba a cumplir.
La palabra de Dios nos enseña que lo que Dios dice se cumple. Amén. Pero a veces necesitamos más que la palabra, aunque, disculpe, que quizás está mal dicha la frase. Ayer explicaba que necesitamos la palabra, por supuesto, pero a veces, además de la palabra, necesitamos que el Señor nos muestre en forma práctica que lo que Él dice se cumple. Y a veces las pruebas son cosas que nos ayudan en forma práctica para darnos cuenta que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Que la palabra me dice que Él va a ser mi consuelo y la palabra de Dios me lo dice y después yo lo veo en la práctica que es verdad. Y cuando yo uno esas dos cosas, soy fortalecido. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo de Israel? Aquí está las puertas de entrar a la tierra prometida por segunda vez porque antes no habían sido capaces. Y ahora Dios le dice a Josué que tiene que hacerlo. Entonces, lo primero que hace Dios con Josué es confirmar las promesas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque nos recuerda lo que Dios ha dicho. Y como sabemos que lo que Dios ha dicho se cumple, entonces la palabra de Dios nos va a recordar lo que ha dicho y eso nos va a dar ánimo y fuerza. ¿Por qué? Porque confiamos en la palabra de Dios. Entonces, lo primero que Dios hace, confirma las promesas a Josué. Fijémonos en el versículo 2 al 5. ¿Qué le dice? Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberá presentarse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Lo mismo que le había dicho a Moisés, se lo está repitiendo ahora Josué. Aquí lo dice, tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es impresionante ver que Dios tenía un plan y este plan maravilloso tenía que cumplirse. ¿Por qué? Porque lo que le estaba prometiendo a Josué era algo que también le había dicho a Moisés, pero era algo que había comenzado mucho antes. Porque Dios lo iba a introducir en la tierra prometida. Pero no lo iba a introducir a la tierra prometida debido a lo que ellos querían o lo que ellos anhelaban. ¿Por qué? Porque la motivación de Dios era mucho más grande que eso. Porque Dios tenía el deseo de formar una nación para bendecir a toda la humanidad. Y tenemos que tener claro eso. Por favor, vámonos a Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12, ¿qué vemos? Vemos el llamado de Abraham. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás de una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios tomó una decisión y Dios tomó la decisión de formar una nación para bendecir a todas las familias de la tierra. Y Dios cogió a un hombre, a Abraham, y tomó a ese hombre y empezó a formar su nación, empezó a formar su pueblo. Entonces cuando le está prometiendo algo a Josué, de que va a entrar a la tierra prometida, es algo que Dios ha planificado antes. El plan de Dios es mucho antes de la creación del mundo. Dios tiene un plan para su nación, para su creación. Dios tiene un plan maravilloso. Y aquí está formando su plan. Y si se fijan, después, más adelante, ya le cuenta a Abraham lo que iba a pasar con su pueblo. Por favor, vayan al capítulo 15, versículo 7 en adelante. El 7 dice, además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra.
Abraham, en la tierra que estaba pisando, la tierra donde estaba viviendo, era Canaán, era la tierra prometida. Estaba viviendo en ese lugar, pero a pesar que estaba viviendo en ese lugar, todavía estaba viviendo como extranjero, no le pertenecía. Y Dios le dijo, te voy a dar esta tierra, ¿ya? A pesar que Abraham en ese momento todavía no tenía hijos, pero dijo, no, Dios le dijo, yo te voy a dar esta tierra. Y vas a ser una gran nación. Veamos el versículo 13. Dice, el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en la tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Lo que vivieron los israelitas en Egipto. Pero yo castigaré la nación que lo esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después de tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo de la iniquidad de los amorreos. Dios decidió castigar a los amorreos, a los habitantes de esa nación, y cómo iban a ser sacados, y Dios iba a colocar su pueblo. ¿Por qué comienzo tan atrás? Porque a veces nosotros pensamos que las promesas de Dios están para que yo haga todo lo que yo quiera. Y las promesas de Dios están para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida como Él quiere. Las promesas de Dios están para que su perfecta voluntad sea hecha aquí en la tierra, porque Él tiene un plan para la humanidad, tiene un plan para su pueblo y tiene un plan para nuestras vidas. Entonces le recuerda a Josué que él tenía un plan, le recuerda que él había avisado a Moisés que iba a conquistar esta tierra, que iba a tener una posición grande. Ahí relata en el capítulo 1 de Josué, relata lo grande que iba a ser la extensión del terreno que iban a tener, y en el imperio, cuando Salomón fue rey, pudieron conquistar todo ese terreno. En el imperio del rey Salomón, los límites que mencionan acá fueron los límites del imperio del rey Salomón, inclusive un poco más. Entonces, las promesas de Dios son fieles y verdaderas, y nosotros tenemos que tener claro que Dios quiere que nosotros entendamos que esas promesas son fieles. ¿Pero qué? Para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros salimos a conquistar, cuando este año 2017 nosotros vamos a salir a conquistar la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a salir a conquistar la voluntad de Dios para su nación. Vamos a salir a conquistar la voluntad de Dios para esta tierra. ¿Por qué? Porque los planes de Dios se cumplen. Entonces, cuando Dios le está repitiendo aquí a Josué, le está diciendo el tamaño del terreno, le está diciendo como se lo prometía a Moisés, se lo entregaré a ustedes. No le está diciendo, te voy a entregar un terreno para que los israelitas hagan lo que ustedes quieran. Les voy a entregar un terreno para que los israelitas hagan lo que mejor les parezca, para que estén tranquilos, para que ustedes tengan paz para planificar sus vidas. No, le está diciendo, yo les voy a entregar un terreno porque yo prometí que los iba a hacer una gran nación. Y esa gran nación iba a traer bendiciones para todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes serán mi pueblo. Y eso es lo que tenemos que entender muchas veces. Que nosotros somos el pueblo de Dios. No somos dueños de nosotros mismos. Por eso hay un llamado de Dios. Hay un llamado de Dios a ser parte de su pueblo. Hay un llamado al arrepentimiento, hay un llamado a la salvación, donde Jesucristo nos llama a arrepentirnos, a pedir perdón por nuestros pecados y a entregar nuestra vida a este Dios amoroso y misericordioso. Pero nos llama para que nosotros le entreguemos nuestras vidas en sus manos y para que Él sea el Señor de nuestras vidas y para que pasemos a vivir este nuevo reino, el reino de los cielos. Todo aquel que ha entregado su vida a Jesús pertenece ahora al reino de los cielos. Entonces, cuando le está diciendo a Josué y le está hablando le está dando las promesas, le está diciendo, lo que yo prometí se cumple porque es lo que yo deseo hacer.
Y le dice al final, en el 5, disculpe, en el versículo 5 le dice: durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti, así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Entonces era muy claro. ¿Por qué? Porque se habían enfrentado antes con Moisés. Con Moisés, el pueblo, los israelitas idolatran a Moisés, pero se les olvida que los mismos israelitas se enfrentaron variadas veces con Moisés y tuvieron hartos problemas con Moisés. Entonces, ¿qué es lo que le está dando? Le está dando una promesa. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios nos dan seguridad para seguir avanzando. Las promesas de Dios nos dan seguridad para creer al Señor. Las promesas de Dios nos dan seguridad para saber que el Señor nos prometió algo. ¿Qué nos prometió? Nos prometió que nos iba a ayudar a conquistar y a conquistar la voluntad de Él en su vida y en mi vida. Durante este año, ¿alguien ha fallado? ¿Alguien le ha fallado al Señor? ¿Alguien ha hecho algo que es desagradable a Dios? Yo tengo que reconocer que yo sí lo hice varias veces. Pero ¿saben qué es lo que me está prometiendo el Señor? Que con su Espíritu Santo Él me va a ayudar a conquistar este corazón duro que tengo. Él ya es dueño de mi vida, pero Él quiere conquistar todo mi duro corazón para transformarlo en un corazón de carne y un corazón obediente. Entonces, durante este año yo quiero que el Señor haga eso. Yo quiero crecer en obediencia, quiero crecer en sometimiento, en humildad. Quiero crecer, pero necesito del Señor. Pero mi confianza es que el Señor lo prometió, que el que comenzó la buena obra en mí, la va a completar. Y el que comenzó la buena obra en todos nosotros la va a completar. Pero tenemos que reconocer su palabra. Por eso es tan importante que nosotros leamos su palabra. Entonces, lo que hace Dios con Josué, le recuerda lo que ya había prometido desde un principio. ¿Qué prometió desde un principio? Hacer sus propósitos. Dios va a cumplir sus propósitos. Y los propósitos en este momento eran tomar la tierra prometida. Conquistar la tierra prometida. Y para conquistar esta tierra prometida, Dios va a cumplir sus propósitos, pero no va a cumplir su propósito a toda costa. Va a cumplir su propósito si es que se cumplen los requisitos. Porque Dios le pone aquí a Josué 3 requisitos. Recordemos qué es lo que pasó anteriormente. El pueblo de Israel estaba hace 39 años atrás parado en ese mismo lugar y no pudo conquistar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no cumplieron los requisitos. No le creyeron a Dios. Entonces, cuando uno no cumple los requisitos, no puede alcanzar lo que Dios quiere que uno alcance. No puede conquistar el terreno espiritual que Dios quiere que uno conquiste. No podemos hacer lo que Dios quiere si no cumplimos los requisitos de Dios. El pueblo de Israel no pudo porque le dio temor. Entonces ahora nuevamente pasaron estos 39 años. Todos los hombres mayores de 20 años murieron en el desierto, salvo Josué y Caleb, que fueron los únicos que tenían más de 20 años que pudieron quedar con vida para pasar a la tierra prometida. Fueron los dos únicos, Josué y Caleb, que pasaron a la tierra prometida. Los demás quedaron, todos los mayores de 20 años quedaron en el desierto. Pero esta generación que se le había enseñado el temor a Dios, que se le había enseñado de los milagros de Dios, se le había enseñado de la obediencia a Dios, estaba aquí a punto de entrar a la tierra prometida. Y Dios le pide 3 requisitos a Josué. Vamos al primero. El primero lo dice en el 6. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Desde Abraham había prometido el Señor que esa tierra le iba a heredar sus antepasados. Cientos de años atrás Dios lo había prometido, lo iba a cumplir. Ya, pero para conquistarla tenían que ser fuertes y valientes. ¿Por qué tenían que ser fuertes y valientes? Porque la tierra estaba llena de ciudades poderosas y de hombres poderosos y de razas, de gigantes.
Entonces, ¿qué es lo que pasó con el pueblo anteriormente? El pueblo anterior, disculpen, no el pueblo anterior, perdónenme. ¿Qué pasó con el mismo pueblo de Israel? 39 años antes tuvieron miedo. Miren, vamos a Números y vamos a darnos cuenta. En el capítulo 13 relata cuando los espías fueron. Y en el versículo 27 habla del informe que entregaron. Y dice, este fue el informe: fuimos al país al que lo enviaste, y por cierto que allí abunda la leche y la miel, que aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitaban en Negev, los hititas, los jebuseos, los amorreos viven en las montañas, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Es decir, estaban con miedo porque las naciones eran grandes, las ciudades eran grandes y muchos guerreros eran grandes, anaquitas. Se dice que eran una raza de gigantes. Entonces, ¿qué? Tenían miedo. Entonces, ¿por qué le pide valor y valentía a Josué? Porque las condiciones no habían cambiado. Nosotros a veces pensamos que la gente le era más fácil antes seguir a Cristo. No, las condiciones no cambian. Todos tenemos que luchar por seguir a Cristo. Todos tenemos que luchar por servir al Señor. Todos tenemos que luchar contra nuestros pecados. Todos tenemos que luchar contra nuestra soberbia. Todos tenemos que luchar contra nuestro orgullo. Todos tenemos que luchar día a día para que la voluntad de Dios cada día invada más nuestras vidas. Las condiciones no habían cambiado. Por eso Josué se le pide que sea valiente y sea fuerte, porque va a tener que pelear. Y cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, ojalá nos advirtieran antes, con mayor fuerza, de que vamos a tener que pelear. Porque tenemos que dar una pelea. Y no tenemos que estar peleando con nuestro prójimo, no, porque con nuestro prójimo no es con la pelea. Inclusive yo a veces no peleo ni con el enemigo, porque el enemigo lo único que hace, el diablo, es tentarnos, no nos obliga a nada, nos tienta, nos tira las miguitas de pan para llevarnos por el camino que él quiere. La gran pelea con nuestro propio yo es con lo que yo quiero hacer y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Esa es nuestra lucha diaria. ¿Por qué? Porque también la sociedad va a querer que hagamos lo que ellos quieren y a nosotros nos va a gustar. Y cuando a nosotros nos guste, nos vamos a inclinar hacia ellos. No, tenemos que luchar para hacer en nuestra vida lo que Dios quiere. Y el número ahí, después pueden ver también que los hombres se pusieron a murmurar y a decir cosas que se sentían pequeños como langostas. ¿Por qué se sentían pequeños como langostas? No eran langostas, eran hombres comunes y corrientes. Los israelitas eran personas normales, de estatura normal, con las fuerzas normales. Pero cuando nosotros miramos nuestros problemas y seguimos mirando nuestros problemas y seguimos mirando nuestros problemas y seguimos mirando nuestros problemas, cada vez nos sentimos más pequeños. Cada vez nos sentimos más pequeños. Porque hay tantos problemas en la vida que no podemos solucionar nosotros mismos. No los podemos solucionar. Pero el Dios que nos acompaña sí lo puede hacer. Entonces, la primera condición que se le pide a Josué para entrar a conquistar es que se esfuerce, sea valiente, que sea fuerte. ¿Por qué? Porque lo iba a necesitar. Porque había una batalla que pelear. Entonces tenemos que ser fuertes y valientes este año 2017, sí, porque vamos a tener batallas que pelear. Y cuando tengamos una batalla que pelear, les voy a dar un ejemplo. Hagamos cuenta que estamos en un trabajo. Estamos haciendo las cosas de nuestro trabajo y nos encontramos con una persona que nos hace daño, una persona que quizás se aprovecha de nosotros, o una persona que quiere hacernos daño. ¿De qué forma? Tratando de ponernos mal con los jefes.
Entonces yo digo, yo tengo que ser valiente, tengo que ser fuerte, tengo que pelear. Entonces yo voy donde esta persona y le digo todas las cosas en su cara porque tiene que aprender que no puede ser así. Y después voy con mi jefe y lo amarro con mi jefe y le cuento todo lo que... ¿Esa es la forma de pelear? No, la palabra no nos enseña eso. La palabra del Señor nos dice que Él es el que nos defiende. Y que yo tengo que amar a mi prójimo, inclusive amar a mis enemigos y orar por los que me quieren causar daño. Y el que tiene que dar la batalla ahí es el Señor. La batalla que yo tengo que dar es contra mi orgullo. La batalla que yo tengo que dar es contra mí mismo, que me dan ganas de ir y hacer otras cosas. Y me dan ganas de defenderme y decir muchas cosas que no debería decir. Y me dan muchas ganas, pero no, yo lucho y batallo y tengo que ser valiente y fuerte en obedecer la palabra de Dios. Lucho contra mi propio yo. Esa es la batalla grande. Después le dan la segunda condición en el versículo siguiente, versículo 7, que va muy relacionada, versículo 7. Le dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. De aquí se especifica más. Para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Entonces, ¿por qué le dice toda la que el siervo Moisés te entregó? Porque Josué en ese momento tenía solamente en su Biblia los primeros libros de la Biblia, los que había escrito Moisés. Entonces, no tenía nada más que obedecer. Nosotros tenemos una tarea más grande, porque ya teníamos más libros. Y teníamos muchos más libros que obedecer. Pero es más maravilloso nosotros tener más escritura, porque a través de la escritura que Dios agregó en la historia, fue agregando, fuimos entendiendo cada vez más este Dios misericordioso y maravilloso que tenemos. Y nos es más fácil obedecerlo, o entre comillas lo entendemos más claramente, aunque seguimos con las mismas luchas que tenía la gente de antaño. Entonces Dios le pide valor y firmeza. Y es impresionante, pide valor y firmeza para obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay que tener valor para obedecer la palabra de Dios. ¿O no hay que tener valor? Hay que tener valor para saber quedarse callado. Hay que tener valor para saber cuándo tengo que hablar y cuándo no tengo que hablar. Hay que tener valor para hacer lo que Dios le agrada. Hay que tener valor para cuando uno está enojado y tener que morderse la lengua. Hay que tener valor para perdonar. Hay que tener valor para mirar a mi prójimo y decirle que te amo y que te doy una nueva oportunidad sin decírselo, porque aún diciéndoselo lo estoy ofendiendo. Sino mirar a mis hermanos y tener valor para ver a nuestro prójimo y poder amarlo como el Señor quiere que lo amemos. Porque eso es lo que la palabra del Señor nos pide. Porque Él dice que si, Jesucristo nos dijo, ¿qué hacemos de más si nosotros amamos a los que nos aman? Jesús dijo que hasta los cobradores de impuestos hacen eso. Que los cobradores de impuestos amaban a todos los que pagaban los impuestos. Eso no hace lo mismo que hacen todos los demás. No, nosotros tenemos que conquistar más allá. ¿Y qué vamos a conquistar? Vamos a amar inclusive a los que no nos aman. Inclusive a los que nos quieran hacer daño. Y vamos a perdonar una vez, otra vez, otra vez. Cuando Jesús lo estaba enseñando era tan fuerte su enseñanza que Pedro fue y le preguntó. ¿Se acuerdan qué le preguntó Pedro a Jesús? ¿Hasta cuándo tengo que perdonar a mi prójimo? Y Pedro muy valientemente le dijo, Señor, 7 veces. Porque pensaba que era una gran cifra. No, 70 veces 7. Entonces, cuando Jesús me dice que yo tengo que perdonar 70 veces 7, que es una forma simbólica que me está diciendo que tengo que perdonar siempre, es fuerte.
Imagínense mi esposa perdonándome 70 veces 7. Y yo tiene mucho que perdonarme cada día. Pero yo creo que los matrimonios se afirman en el cristianismo, en el hecho de que hay un perdón sin límite. El mismo perdón sin límite que Jesús tiene con nosotros. No estamos hablando de sin condición, porque la condición está en la palabra de Dios. No en nosotros, es la palabra de Dios la condición. Pero el esforzarse, ser valiente y tener la firmeza para hacer lo que Dios quiere, es lo que está pidiendo, segunda condición. De nada nos sirve la palabra de Dios y ser el pueblo del libro, porque los israelitas eran el pueblo del libro. De nada nos sirve si no la vamos a obedecer como Dios quiere que la obedezcamos. Entonces, para poder conquistar la tierra, tenían que tener valor y firmeza en obedecer lo que Dios les estaba pidiendo. Porque eso le iba a traer la victoria, la obediencia a Dios. Porque ¿quién es el que pelea las batallas? El Señor. Acuérdense que cuando fue Josué a derrotar a Jericó, la ciudad era tan grande, las murallas eran tan grandes, que eran tan anchas que inclusive construían casas sobre la muralla, porque eran muy anchas. Entonces los israelitas con sus herramientas no tenían muchas armas, no tenían cómo conquistar esas ciudades. Pero sí Dios tenía cómo conquistarla. Y a veces nosotros pensamos que hay cosas en nuestra vida que no van a cambiar. Sí, pueden cambiar. Dios las puede cambiar. Pero nosotros tenemos que tener el valor y la firmeza para obedecer lo que la palabra de Dios nos pide. Tercer requisito que Dios le pide a Josué, versículo 8, Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Entonces el tercer requisito es algo muy importante, es la meditación en la palabra de Dios. Ya no aprenderla, sino estar meditando en ella. ¿Qué es meditar en ella? Estar pensando constantemente en ella. ¿Por qué? Porque yo analizo la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo la analizo? Yo en la mañana leo la palabra de Dios y leo cuando habla del perdón y durante el día estoy pensando, ¿pero será tan así? A ver, el Señor me dice que yo tengo que poner la otra mejilla, el Señor me dice que me pida llevar la carga 1 milla, yo tengo que llevarla 2. Entonces yo analizo y pienso qué es lo que me está diciendo el Señor, a qué se refiere, cómo lo puedo aplicar en forma práctica en mi vida. Empiezo a pensar por qué ese requisito, qué es lo que hizo Jesús conmigo. Jesús me perdonó. ¿Cuántos pecados me perdonó? ¿Me perdonó una sola vez? No, me ha perdonado muchas veces. Pero cuando yo le pido perdón por un pecado, le he pedido más de una vez perdón por el mismo pecado y me recuerdo durante mi meditación que hay pecados que le he pedido 1, 2, 3, 4 y un montón de veces le he pedido perdón por el mismo pecado y a pesar de todo eso Dios me perdona. Y como Él me perdona, yo tengo que perdonar a mi prójimo. Entonces meditar en la palabra de Dios es analizar la palabra de Dios, pensar. ¿Saben por qué es tan importante meditar y pensar en la palabra de Dios? Porque Dios empieza a reprogramar nuestra mente. Y nos damos cuenta en lo que nosotros pensamos y en lo que Dios piensa. Y empezamos a producir esa metamorfosis donde vamos sacando, el Espíritu Santo de Dios va sacando lo que nosotros pensamos y Dios va poniendo lo que Él piensa. Y después estamos más dispuestos a perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, a través de su palabra, ha hecho una obra en nosotros. Y aprendemos a perdonar porque el Espíritu Santo ha hecho una obra en nosotros, pero porque también nosotros estuvimos meditando en esa palabra preciosa día y noche. Hay tanto para aprender del Señor, tanto. Pero si no meditamos en la palabra de Dios, porque yo la puedo leer. Me acuerdo una vez que yo leí la palabra de Dios, la Biblia entera, hace tiempo atrás. Fue una de las primeras veces que la leí y me puse una meta para leerla. Entonces empecé a leer cierta cantidad de versículos cada día.
Entonces me ponía en la meta, tenía que leer cierta cantidad de versículos, leí y ahí estaba con sueño, bostezando, pero tenía que leer, avanzar. Y me puse una meta para terminar de leer la Biblia. Cuando terminé, me sentí súper bien, contento, feliz. Terminé, orgulloso. Disculpe, perdone, pero así me sentía. Y cuando terminé, como que algo se viene a mi mente, una frase dice, ¿y qué aprendiste? Yo creo que Dios sí me enseñó varias cosas. Lo que me estaba mostrando el Señor en ese momento, que mi propósito de leer la Biblia fue una meta personal. Y no fue el hecho de querer aprender más de lo que Dios quería para mi vida. Entonces, hubo provecho, yo creo que debe haber habido provecho y bendición de Dios para mi vida. Pero todo el provecho y la bendición que Dios quería entregarme, yo creo que no fue. Porque yo no me tomé el tiempo para, además de leer, meditar en la palabra de Dios. No es tan solo que leamos, porque lo que busca el Señor es que lo que nosotros, lo que Él piensa, nosotros lo podamos conocer. Lo que Él desea, nosotros lo podamos conocer. Como Él actúa, nosotros lo podamos conocer. Entonces, cuando yo leo la palabra de Dios, pero también la trato de analizar y meditar y dar vuelta en mi mente, yo puedo ir contraponiendo lo que Dios piensa y lo que yo pienso, para dejar de lado lo que yo pienso y poner lo que Dios piensa. Entonces, tercer requisito que le pide era que meditaran en el libro de la ley día y noche, porque se cumplen con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarán y tendrán éxito. Y me gusta esta frase, y yo creo que a muchos les gustará, y se la podemos mandar en el WhatsApp, así, y mandar, le puedo mandar un mensaje, así prosperarás y tendrás éxito. Entonces, cuando mando éxito y prosperar, la gente va a estar contenta, y le puedo colocar Josué 1:8b. O también le puedo agregar el A, y dice, medita, y ¿cuánto se llama? Medita en día y noche, y así prosperarás y tendrás éxito, y se lo coloco completo. Y uno va a decir, entonces si yo pienso en la palabra de Dios y yo la leo, voy a tener éxito. Entonces, yo quiero hacer esto, otro, aquí, entonces yo voy a leer la Biblia, me voy a proponer, todos los días voy a leer 10 minutos, voy a meditar otros 10 minutos y después voy a orar pidiéndole que Dios me ayude en todas mis metas. ¿Por qué? Porque así voy a prosperar y tener éxito. No, porque ya expliqué el principio. Y el principio es que vamos a prosperar y tener éxito en cumplir los planes de Dios, no en nuestros planes. Por eso es tan importante irse al Génesis y darnos cuenta que dónde comenzó todo, dónde comenzó esta nación, esta gran nación, que es el cual nosotros somos parte hoy en día, este reino de los cielos, del corazón de Dios. Y por eso es tan importante que nosotros salgamos a conquistar este 2017, pero no conquistar nuestras metas y nuestros anhelos y nuestros deseos, sino conquistar la voluntad de Dios. Y muchas veces el conquistar la voluntad de Dios en nuestras vidas va a ser conquistar la voluntad de Dios en nuestro matrimonio. ¿Cómo conquistar la voluntad de Dios en nuestro matrimonio? Hay un conflicto y frente al conflicto uno ve que hay soluciones A y soluciones B. Y uno dice, la solución A es la mejor porque yo veo que tengo la razón. Y normalmente, no voy a decir eso. Veo que tengo la razón. Entonces, como veo que tengo la razón, la solución A es la mejor. Pero mi esposa mira el conflicto y mira la solución B y piensa que es la mejor. Porque ella ve desde otro punto de vista y ve que el conflicto está causado por otro problema. Pero el conquistar la voluntad de Dios no significa que yo voy a conquistar la letra A,
porque es la que yo pienso. Ni significa que mi esposa va a conquistar la letra B porque ella es la que ella piensa, sino el conquistar la voluntad de Dios en nuestro matrimonio es que mi esposa va a dejar de pensar en ella y yo voy a dejar de pensar en mí y en mi hogar va a haber paz. Eso es conquistar la voluntad de Dios. No conquistar lo que nosotros queremos. Lo mismo puede pasar en nuestro trabajo y en toda área donde estemos. Y eso es lo que el Señor quiere. Y para todo aquel que quiera conquistar la voluntad de Dios en su vida durante el año 2017 y quiera conquistar la voluntad de Dios en su familia, en su trabajo, en sus estudios, Dios da el versículo 1:9, Josué 1:9, porque yo creo que para todo aquel que quiere conquistar la voluntad de Dios, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. El Señor nuestro Dios nos va a acompañar donde quiera que vayamos. Pero nunca olvidemos que esta conquista no es nuestra conquista, es la conquista del Señor. Cuando entraron a la tierra prometida, las batallas las libró el Señor. Cuando Josué estaba orando para un plan para conquistar Jericó, Dios le dio un plan, pero extraño, muy extraño, súper extraño. Pero ¿cuál es lo que tenían que hacer? Obedecer lo que Dios les decía. Entonces, a pesar que el plan era muy extraño, ¿ustedes se acuerdan cómo derrotaron a Jericó? ¿Sí? ¿Qué hacían? Daban alrededor, ya tocaban trompeta, en un momento guardaban silencio y al final dieron 7 vueltas, después todos gritaron y los muros se cayeron. Fácil, súper fácil, pero extraño. ¿Se imaginan que usamos esa estrategia hoy en día? Es como raro. Pero ¿qué es lo que Dios les dijo? Tenían que ser obedientes. Obedecieron y conquistaron. Cada vez que, ustedes fíjense, Josué se dedicó a buscar al Señor y se dedicó a obedecer al Señor, Dios les dio la victoria. Entonces nosotros tenemos una confirmación que el Señor nos ordena que seamos fuertes, seamos valientes, que no tengamos miedo, que no nos desanimemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a acompañar donde quiera que vayamos para que conquistemos. Pero conquistemos su voluntad. Dios no está preocupado de nuestros planes porque Él quiere sus planes en nosotros. Y no es porque sea egoísta Dios, sino porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Por eso muchas veces Dios nos va a decir que no y otras veces el Señor nos va a decir que sí. ¿Por qué? Porque va a ir moldeando sus planes en nuestra vida. Porque a veces nuestros planes son cortoplacistas y pensamos en 10 años, en 20 años, en 30 años, pero los planes de Dios son eternos. Dios nos mira a nosotros y nos mira y nos ama de una actitud eterna porque nos quiere ver una eternidad junto a Él, una eternidad gozando de su amor. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso quiere que conquistemos, pero conquistemos sus planes y no nuestros planes. Ahora se viene el año 2017. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a los problemas, las dificultades o frente a las oportunidades? Eso cada uno tiene que saberlo cómo hacer. Pero no como nosotros querramos, sino como el Señor quiere. Y que este año 2017, todos nosotros, en forma personal, busquemos al Señor de una forma que Él pueda guiarnos en lo que tenemos que conquistar. Porque su voluntad está en nuestra vida. Su voluntad tiene que ser profundizada cada vez más en nuestra vida. Y eso se tiene que notar en todo lo que nos rodea. Josué fue llamado a conquistar, pero no conquistó lo que él quería.
conquistó lo que el Señor quería. Y ese es nuestro llamado. Y para las personas que quieren conquistar lo que el Señor quiere, para esas personas son las promesas del Señor. ¿Quieres esforzarse y ser valiente? ¿Quieres ser fuerte? ¿Quieres no tener miedo? ¿Quieres tener ánimo? Entonces, conquistemos lo que el Señor quiere. Porque eso es lo que nos da la paz y la tranquilidad de poder vivir en esa tierra prometida, donde fluye la leche y la miel. Es verdad, el cristiano puede vivir la tierra prometida, pero cuando se decide hacer las conquistas que Dios quiere que uno haga. Amén. Inclinemos nuestro rostro para orar.